años con respecto al folclore. Politis lo que hizo fue empezar de nuevo a hablar de este tipo de cosas en la universidad porque ya había habido cambio de autoridades. Yo siento que a Miguel no se le hizo su reconocimiento oportuno. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso lo mismo. Y mira, yo te voy a contar algo que es absolutamente cierto también. Cuando falleció Politis, fue hace poco, no sabría decirte la fecha exacta, pero fue hace poco. Miguel Politis. Él ya estaba trasladado a Coquimbo. Él se había trasladado y era jefe de Dirección de Comunicaciones y Extensiones en Coquimbo, en la Universidad Católica del Norte, allá. Y él continuó con una tarea que había comenzado acá, que era el trabajo con los helénicos. Ya, él era de la comunidad helénica acá, y él continuó su trabajo allá. Y curiosamente, de folclore, nada. Entonces, sucedió lo siguiente. Cuando falleció Politis, yo dije, mira, porque tengo que reconocer que yo le debo a Politis haberme metido en este baile, viajé a Coquimbo. Pero tú heredaste además... Heredé el cargo después. Heredaste el cargo, sí, y el rol que él jugaba. Todo. Porque claro. tú estuviste a la cabeza y además eras un director, pero... Claro, mano de hierro. Estuve 10 años en eso yo. 10 años. Politis estuvo 10 años también, mira qué curioso. Él estuvo el año 61 al 71 y yo estuve el 71 al 80, casi el 81. ¿Ya? Bueno, lo que te contaba de Politis, un poco que es importante, cuando yo asisto al funeral, su funeral era un funeral griego. Mucha gente en la colonia griega, vestidos a la usanza griega, homenajes del presidente de un lado, presidente de otro lado, pero todo griego. Si faltaba solamente que se hablara en griego. Nos fuimos al cementerio probablemente tal, también a una pequeña ceremonia antes de la sepultación, y lo mismo, sigue hablando un griego, sigue hablando otro griego. Y estaba conmigo Luis Gallardo, que era de nuestro grupo, y él me dijo, Jorge, te atrevía a hablar, pero por supuesto, pero estaba todo tan pauteado. Incluso yo le dije como broma, oye, esto está tan pauteado que a mí me tinca que Politis dejó su funeral pauteado. El libreto. El libreto, porque era así, Politis era así, era hombre de libretos, tenía todo pauteado. De eso aprendí mucho yo. Y yo dije, esto dejó pauteado todo su funeral. Entonces cuando me preguntan, me dice, yo me atraía a hablar, dije, él fue y habló con un maestro de ceremonia que le dijo que casi nos daba 3 minutos a nosotros para hablar. Y hablamos, hablé yo. Y lo que yo dije fue precisamente poner los puntos sobre la I. Y dije, ustedes no tienen idea quién es este caballero que estamos enterrando. Es un caballero pionero de mirar hacia el norte con todo lo que era la parte cultural de la década del 60. ¿Ya? Yo vengo a hablar por voz de él porque tengo que hacerlo. Yo soy el único compañero que está al lado mío. Incluso su señora, le dijeron. Su señora era del conjunto folclórico, estaba sentada orfa ahí en el... Entonces tuve que hablar porque había que reconocer de una u otra forma una parte importantísima de la vida política. ¿Ya? Importantísima. Es cierto que él después desarrolló muchísimas tareas en la universidad porque yo creo que debe haber sido el funcionario más antiguo de la universidad política. Sin temor a equivocarme. Entonces hizo mucha tarea. Hacemos propicia esta ocasión y dedicamos esta parte del programa, la primera parte, me parece bien, de homenaje a Miguel Politis, un gran hombre, un gran promotor de la cultura y fundador y director del conjunto folclórico del norte, fundador del tambo también. La conversación cuando es grata y cuando tiene tanto contenido y tanta pasión se hace tan corta. Ya terminamos el primer bloque, ¿qué te parece? Perfecto. El segundo bloque va a ser mejor. Espérenos, solo 1 minuto, ya volvemos. Gracias por esperarnos conversando la región. Hemos querido hacer una estructura de programa donde conversemos en la región, sobre la región, la gente de la región. Estamos conversando con Jorge Vallejo, él es constructor, es chuquecamatino, fue director del conjunto folclórico de la Universidad del Norte y del tambo, director general. Ese era tu rol, ¿verdad? Sí. Y hemos hecho un recuento de lo que ha sido esa trayectoria, de lo que ha sido el aporte. Estamos en la lógica de hablar de anclajes identitarios. ¿Qué es la identidad del norte? Entonces, en esta búsqueda de perfilar la identidad del norte, hemos visto que un referente muy importante ha sido la música, pero
había vinculación de música con danza, ¿verdad? Sí. Y de música, danza y color, también había expresiones, y todo eso con investigación, es lo que hemos venido conversando. Algunos referentes de los que investigaban, tú mencionaste a Juan Podestá. A ver, eso tiene una historia. En una oportunidad, entre todas las cosas que yo leía, porque me dedicaba mucho a estudiar esta parte, muy inquieto en esa parte, descubrí el nombre de Juan Van Kessel, el cura Van Kessel, con un trabajo inmenso, pues, un inmenso de grande, y me alucinó. Yo dije, tengo que llevarme a Van Kessel al Tambo a que converse con nosotros. Conversé con él, muy difícil pillarlo en la universidad, logro conversar con él, le explico todo, se entusiasma y me dice, pero yo no tengo tiempo, me dijo. Yo ando viajando, paso mucho en terreno, mucho fuera y paso viajando a Europa, me dijo, yo vivo allá prácticamente. Entonces, pero ¿sabes qué? Yo te recomiendo lo siguiente. Yo tengo 5 alumnos, que esos alumnos te pueden explicar, dar y decir todo lo que yo te podría decir. Bernardo Guerrero, Juan Podestá, Yerny González, Lucy Ramírez y el Eduardo Pérez. Cada uno de ellos eran sus mejores discípulos que tenía Juan Van Kessel y los tenía divididos, no sé si por opción personal de cada uno de ellos, no tengo idea si fue así o no, pero el mundo andino dividido en 5 partes y cada uno de ellos tuvo una parte. Bernardo Guerrero, lo que es religiosidad popular, Juan Podestá, todo lo que tiene que ver con educación, Eduardo Pérez con tecnologías y la Lucy Ramírez con la Yerny González, la educación. ¿Ya? Ahí tenían dividido el mundo andino. Y cada uno de ellos era un especialista en ese tipo de cosas. Y esta gente llegó al Tambo. Y cosa curiosa, mira lo que son las cosas. La Yerny ya era integrante nuestra. Ella llegó como cualquier persona llega a probarse a cantar y sin saber nosotros que era una de las especialistas que tenía Van Kessel. Pero así también llegó Bernardo Guerrero, Juan Podestá, Eduardo Pérez y la Lucy. Quienes se quedaron definitivamente con nosotros hasta el final fue Juan y Bernardo. Ellos engancharon muy bien con nosotros, muy bien. Aprendimos, pero muchísimo nosotros con ellos, muchísimo. Cuando tú hablas del nosotros, yo he visto esa experiencia. El nosotros era un núcleo muy afiatado, un núcleo humano que se valoraba y respetaba mucho, donde habían anclajes que eran de identidad por la música, opciones por el mundo andino, opciones políticas, opciones humanas, porque había gente de distintas tendencias que llegaba ahí. Era un grupo afiatado, fuerte. Claro. Y ahí el director, bueno, los dos Vallejos eran acompañados de el Negro González. Claro. Ahí tenía un grupo. El grupo era la cabeza de ese asunto. Ya yo era el director general, pero aparte de eso estaba el director musical que era Carlos, mi hermano, la directora de danza que era Nelly Lemu, el Víctor que era el administrador, Víctor González que era el administrador, que nosotros le decíamos que era el viejo Lescoa, y el Orlando Rojas, Oscar Rojas, el CONE, que también participaba con nosotros en la parte de infraestructura en el Tambo, en la parte eléctrica y todo ese tipo de cosas. Con ese grupo de gente era uno capaz de hacer cualquier cosa, porque todos teníamos una película muy clara de qué había que hacer. Cualquier artista nacional anclado en los temas de cultura, identidad, patrimonio, si venía al norte siempre llegaba al Tambo. Siempre llegaban, o si no los traíamos nosotros. Y era habitual ver, por ejemplo, a payadores. Pedro Yáñez normalmente. Pedro Yáñez, ¿cierto? Sí, no. El temucano. Hay una historia muy interesante del temucano. El temucano jamás actuó en el Tambo como artista. Nunca. Y yo te voy a contar una anécdota muy interesante con él. Cuando yo conversé con Tito en una oportunidad, él se recuerda del Tambo y me dijo, Jorge, yo le dije, nosotros te descubrí el año 1971 en la Feria Internacional de Valdivia, cuando tú no eres famoso. Y él me responde, pero nosotros, o sea, yo lo descubrí a usted antes, el año 66, 67, que yo andaba en Antofagasta como un cantante de bolero, de tangos, en los boates, cosas de tipo.
¿ya? Entonces yo los conocía a ustedes antes. Yo pasaba por el tambo, me dice. Y yo le pregunto al Tito, ¿pero no se te ocurrió golpear la puerta? No, me dijo, yo era un cantante de barrio, un cantante de boliche, una cosa de ese tipo. Me dijo, ustedes eran universitarios, yo no, me daba vergüenza, nunca quise. Después fue habitual, sí. ¿Cómo? Después fue habitual, iba... No, si él nunca fue al tambo a cantar. No, pero a compartir. Lo que sucedió fue que en una oportunidad teníamos una fiesta nosotros. Nosotros hacíamos una fiesta anual y una fiesta así como de aniversario. Pero las fiestas nuestras duraban, en ese entonces que había toque de queda, duraban de un día para otro. De toque a toque, ¿cómo se llama? ¿Entiendes? Y en una oportunidad Tito andaba acá y uno de los muchachos que lo conocía lo fue a invitar, pero lo fue a invitar a compartir. El Tito llegó allá y lo primero que me dice a mí, Jorge, ¿sabes qué? Pucha, todo lo que sea, compartamos, tomamos un traguito, comamos lo que sea, pero no me hagan cantar porque tengo que cantar, no, si no, no puedo cantar. Ya, nosotros no estábamos ni ahí con que cantara, estábamos muy entretenidos. Y él se entretuvo también porque como a las 7 de la tarde dijo, ¿sabes qué? Pásenme una guitarra. Y se ha puesto a cantar, oye, yo calculo que más de una hora cantó con nosotros. Cantó para nosotros, ¿entendés? Pero nunca cantó en una función con público, cantó para nosotros. Y de ahí nunca más volvió como cantante, porque ya después, él lo dice mucho en sus libros, que tiene unos libros muy interesantes, dice, después de eso yo ya me hice famoso, ¿ya? No iban a tener plata ustedes en el tambo para pagarme. Ahora, así lo dice. El grupo humano desperdigado por distintas latitudes en realidad, porque hay algunos en Europa, otros han muerto en Europa, ¿verdad? Otros están ya connotados de talla nacional y mundial, como Iyapu. ¿Ese grupo mantiene lazos, se mantiene...? Yo diría que son lazos afectivos más que reales, ya no tenemos una gran comunicación con ellos, excepto con algunos. Yo te mencionaba al Bernardo Contreras, que en Suecia somos muy amigos, yo estuve allá con él en su casa. Con los otros son lazos que sabemos que están, sabemos dónde están y nos reconocemos, pero no tenemos un contacto diario así. Al último director del conjunto folclórico de la Universidad del Norte y del tambo atacameño, ese patrimonio que heredan a la sociedad nortina, ¿qué destino les gustaría que tuviera? ¿Qué les gustaría que pasara en los próximos años con ese patrimonio? Bueno, hay una cosa que es sumamente importante y te voy a contestar una pregunta que hiciste recién, que quedó un poco en el aire. Ese oscurantismo que se produjo del año 80 al 90, en que la universidad prácticamente desapareció toda la parte cultural, cuando se remontó esto, Politi, si bien es cierto, logró hacer algo, sacar algo, los tiempos habían cambiado. Ya 10 años parece que era mucho tiempo, se perdió todo el interés, el apoyo, o la gente era distinta. Entonces ya no se miraba las cosas como se miraba antiguamente, ya era absolutamente distinta. Tanto es así que yo te puedo mencionar, hay libros, gente que se dedicó a estudiar la historia de la universidad, Renato Hache entre ellos, José Antonio González, otros, que tienen libros. Y cuando tienen que hablar de la universidad y hablan del conjunto, hablan de una forma sesgada, desconocida. ¿Por qué? Porque consultaron solamente a una persona, hablaron con Politi. Y si el conjunto nació el 61, Politi estuvo hasta el 71, pero Politi ignoraba lo que pasó después, porque él se fue. Esa parte es absolutamente ignorada por la gente que escribió acerca de la universidad. Entonces, hay una deuda grande de la universidad con el conjunto, pero tremendamente grande con las generaciones fundamentalmente posteriores, que yo diría, sin temor a equivocarme, y eso es lógico por la madurez que se tiene en el tiempo, que fue la mejor época. Los últimos años fueron los mejores en términos de que el grupo estaba más maduro, nosotros ya no éramos cantantes por cantar, ¿cierto? Ya teníamos nuestras cosas, teníamos nuestras publicaciones, habíamos grabado ya una cantidad de discos grande y estábamos en otra. Realmente andábamos buscando la identidad, pero dentro de nosotros mismos. Ya nosotros cuando llegamos a esa conclusión hicimos un festival que se llama el Festival Folclórico del Festival de Jóvenes Autores. Jóvenes Autores. ¿Y qué pretendíamos nosotros con eso? Que dejáramos de cantar la música de la precordillera y compusieran cosas de ahí. Oye, y salieron unos temas maravillosos. Cafrune, el Alejandro Castillo, ganó con el tema Anhelo, que es un tema famosísimo y cuya letra es hermosa y mucha gente piensa que es una canción de amor. ¿Ya? Quiero llegar al fondo de tu alma
dice así, y él lo único que hace con esa canción es, quiero llegar al fondo de tu alma, pero de mi alma. De la de él. De la de él, porque anda muy perdido. Anda, la identidad tremenda le estaba faltando. Entonces quiero llegar al fondo de tu alma y descubrir cada cosa que tú tienes. Buscar al niño que dormido. Habla de él. Y la gente piensa que es una canción de amor, que alguien le dedica a Lola, nada que ver. Entonces, esa canción ganó el festival. Ganó el festival. Pero otras canciones interesantísimas. Oye, entre libros y pañales había una canción. ¿Te imagináis de qué se trata una canción que se llama Entre libros y pañales? Una universitaria que queda embarazada. ¿Ya? O una canción del Chepo que a mí me hacía mucho reír, era la línea 7, circunvalación. Había una línea 7 que se llamaba, que recorrió, no sé si todavía existe, que recorría la ciudad por la circunvalación, locomoción colectiva. Era muy interesante cómo la gente joven empezó a mirar la ciudad. Era muy profesional la forma de gestionar en esa época ya, era muy disciplinado. Yo tuve una relación. Bueno, Víctor González, el negro González, es mi amigo del alma, es mi hermano, y con él yo tuve la oportunidad de conocer un poco por dentro, sin ser parte, y ahí había una disciplina, había un profesionalismo, había un amor por lo que se estaba haciendo. Tú tienes mucha razón cuando dices como que la gente había cambiado, sí. Porque ahí había pasión, ahí había... era un volcarse espiritualmente al desarrollo integral del ser humano. Hoy día se estaría viendo si es rentable o no es rentable, cuánta plata genera, cuáles son los créditos que hay que pedir. Claro. Es distinto, como que el mundo en eso ha cambiado. Eso es lo que el gran cambio se produjo en eso, porque si nosotros queremos hacer algo ahora, generalmente tiene que estar un medio económico de por medio. No hay otra forma. En ese entonces no se hacían las cosas. Ahora, todavía quedan cenizas, porque yo lo que he sabido es que igual se recrea ese espíritu, no sé, entiendo que es una vez al mes. Cada 15 días. Cada 15 días. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, esto es algo cuya génesis no participé yo, ¿ya? Ahí hay otra gente aquí en Antofagasta inquieta, que también inquieta en este tipo de cosas, que participó en la génesis, ¿ya? Llámese Guillermo Ruz, estaba Pato Maturana, la Nelly Lemu, en el local de la Nelly, ¿ya? Yo aparecí posteriormente, yo diría que aparecí prácticamente a la segunda tertulia, le llamaban tertulias musicales, era juntarse un poco a cantar, a conocer gente, ¿ya? Pero poco a poco eso fue agarrando cariz de escenario, ¿ya? Un escenario ya con luces, con todo, y muy al andar empezó a parecerse mucho al tambo, ¿ya? Hay gente que no le gusta mucho la comparación, ¿ya? Las tertulias son las tertulias, bueno, perfecto, pero hay antecedentes, y los antecedentes no se pueden borrar, existen, y se parece mucho a lo que se hacía en el tambo. En forma más mínima, sí, obviamente porque el grupo no es tan grande, ¿ya? Y no hay un grupo como dueño de casa grande como teníamos nosotros tenemos un conjunto folclórico, en el norte éramos 40 personas, éramos capaces, sin la intervención de ninguna persona de afuera, hacer un espectáculo de 2 o 3 horas, sin de nadie de fuera. Ahora, si llegaban de fuera, macanudo, partía tipo 9:30 de la noche, pueden dar las 1, las 2 de la mañana,